Y ahora me gustaría presentarles a Anil Sadarangani, que actualmente es director de innovación de la Universidad de los Andes. Pero además quiero contarles una breve reseña de su historia. Él es biólogo, es PhD de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA en la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos. Y durante los últimos 2 años ha sido el director de innovación de la Universidad de los Andes, donde ha estado a cargo de liderar el diseño y la estrategia institucional de la transferencia tecnológica e innovación basada en la ciencia en la universidad, además del proceso de transferencia tecnológica y de conocimiento desde la universidad hacia el mercado. Al mismo tiempo es miembro del directorio de un spin-off iniciativas UANDES, como el Día Más, Precnóstica y Haptech Chile. En 2010, y mientras estudiaba su MBA en Estados Unidos, desarrolló el emprendimiento biotecnológico que está actualmente en fase clínica. Hoy Anil nos expondrá sobre innovación, acelerando el desarrollo tecnológico para la seguridad nacional. En este tema nos hablará acerca de utilizar la estrategia de innovación abierta para que las instituciones de la defensa vayan más allá de sus límites y desarrollen cooperaciones con organizaciones y profesionales externos, y así combinar los conocimientos y generar proyectos de investigación, desarrollo e innovación de manera conjunta. Les recuerdo que las preguntas las estaremos recibiendo durante toda la exposición mediante la plataforma de Zoom, y estas serán efectuadas al expositor al final de la presentación. Anil, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, por favor. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar quería agradecer a la Academia Politécnica Naval y al Centro de Investigación Tecnológico de la Armada por la invitación, y muy especialmente al comandante Cifuentes, al comandante Macay, obviamente al capitán Maldonado y al teniente Héctor Cifuentes también, que han coordinado esta charla para poder estar con ustedes. Voy a proceder a compartir pantalla, me avisan cómo se ve. ¿Ahí la ven bien? Sí, Anil, se ve súper bien. Perfecto. Bueno, hoy les quiero hablar de innovación. Les quiero hablar específicamente de cómo podemos acelerar el desarrollo tecnológico para nuestra seguridad nacional, en este caso con ejemplos para la Armada, y aprovecho también de felicitarlos porque creo que es una instancia muy positiva que instituciones como la Armada se abran a la sociedad civil y que nos permitan interactuar y poder co-crear con ustedes soluciones que sean de beneficio tanto para ustedes como para la sociedad también. Así que los felicito por eso. Durante los próximos minutos les quiero hablar un poco del contexto, tendencia y desafío que estamos viviendo como sociedad a día de hoy, qué eso nos viene como humanidad, cuáles son las grandes problemáticas que tenemos que resolver. Después me voy a focalizar en algunas tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, que yo creo que va a ser la base de las tecnologías del futuro. Y finalmente vamos a hablar del Open Innovation o innovación abierta, que es este mecanismo de innovación que permite generar distintas alianzas, y vamos a ver sus beneficios, sus desafíos y cómo poder llevarlo a cabo. ¿Alguien se ha leído este libro, Homo Deus? Seguramente sí. Es un libro cuyo autor, el doctor Harari, habla de cuáles han sido los desafíos para la humanidad. Y él dice que han habido 3 desafíos que como humanidad hemos podido resolver. El primero, que tiene que ver con la hambruna. El segundo, que tiene que ver con las pestes. Seguramente no se imaginaba hace un par de años que venía la pandemia o el coronavirus. Y el tercer desafío que hemos logrado resolver como sociedad son las guerras. Él habla de este contexto y ahora a la sociedad del siglo XXI le llegan nuevos desafíos. Obviamente yo voy a mencionar un par adicionales que creo que son importantes. Entre ellos la Revolución 4.0, de la cual vamos a hablar en un minuto más, la sostenibilidad y cambio climático, cómo cuidamos nuestro planeta, y también cómo hacemos cargo del envejecimiento de la población. Estas son algunas temáticas que como sociedad, tenemos que empezar a través de la innovación a existir y poder crear soluciones para que seamos una mejor sociedad en el futuro. Existen seguramente otros tipos de desafíos. Hemos visto los últimos meses, como en Chile, por ejemplo, que también pasó en Europa y en otros países, hemos visto sociedades cada vez más empoderadas, es decir, sociedades que piden una mayor equidad, que quieren ser parte de la solución, y creemos que iniciativas como esas acercan a esta sociedad civil, obviamente, a poder desarrollar soluciones y beneficios para que tengamos un mejor país. Estas sociedades empoderadas a nivel empresarial también significan que van a haber consumidores mucho más empoderados. Esto solamente, como les decía, no ocurre en Chile, ocurre también en Estados Unidos, donde hay todavía problemas de racismo bastante graves, y habrán conocido este movimiento del Black Lives Matter, que ha sido tendencia en los últimos meses, que han habido episodios lamentablemente también en las últimas semanas,
y que nuevamente hablan de esta sociedad que se quiere empoderar, que quiere ser un agente de cambio y que quiere participar en la discusión política de los países. Tenemos otros tipos de situaciones que van a un poco armar el futuro siglo XXI, que tiene que ver con el crecimiento de la población. Imagínense que en el año 2800 éramos 1.000 millones de personas, y se espera que para el año 2100 lleguemos alrededor de las 10.000 millones, un poquito menos que la cifra que estaba pronosticada por ahí. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de toda esta cantidad de gente? ¿De qué van a comer? ¿Cómo los vamos a alimentar? ¿En qué van a trabajar? ¿Cómo los vamos a educar? Son desafíos que como sociedad tenemos que empezar a resolver. El tema migratorio, que nos ha obviamente afectado en nuestro país. Hemos visto las migraciones de Perú, de Venezuela, de Haití. ¿Cómo nos hacemos cargo de este talento y lo aprovechamos de manera positiva para que todo este talento que está llegando a nuestro país sea aprovechado y poder pasar de una economía basada en la extracción de materias primas, que es lo que es Chile a día de hoy, a una economía basada en el conocimiento, que es lo que seguramente mencionó Benjamín, que es lo que queremos. ¿Cómo hacemos esta transición a un país más desarrollado, que exporte tecnologías, que exporte ciencia, más que solamente materias primas? Les hablaba también del cambio climático. Estas son fotos bastante características de lo que está pasando en el Polo Sur, por ejemplo. Estamos viendo con nuestras reservas de agua también se van disminuyendo cada año que pasa, cada vez tenemos menos lluvia, hay más, obviamente más sequía. Hay un estudio que habla que el desierto del norte va a llegar a la frontera de la región metropolitana en los 15 años. Será creíble o no este dato, pero la verdad es que nos empieza a asustar el hecho de que no tengamos agua, que es un recurso fundamental para la vida. Entonces, ¿cómo a través de la innovación nuevamente podemos empezar a solucionar este tipo de problemas? Hablemos de la energía, de este sistema energético, que partió, como ustedes saben, hace casi 3 siglos con la extracción de aceite de la ballena. Pasamos a una sociedad donde empezaba a usar este combustible sucio, que es el carbón, el coal mining que hablamos, y que, como hemos visto en los últimos años, nos hemos ido adelantando y un poco favoreciendo lo que son las tecnologías limpias. Energía eólica, energía solar, y hemos visto cómo en nuestro país hemos podido reducir los costos. Imaginen que a día de hoy producir 1 kilowatt de energía cuesta 6 centavos con energía sucia, mientras que con energía limpia somos capaces de un poco reducir este costo a casi 1/3. Es decir, debido a las grandes condiciones que tenemos en nuestro país, somos capaces de mejorar la extracción y la generación de energía para nuestra matriz, lo cual es muy positivo. Este ejemplo lo vemos en Iquique, lo hemos visto también en Antofagasta con los parques eólicos, y una tecnología que yo creo que va a empezar a dominar el mercado, y donde Chile, y aquí seguramente la Armada nos puede ayudar, son lo que se llama el offshore winds, es decir, los vientos que están constantemente moviéndose y generándose en las costas, no solamente en tierra, donde obviamente hay un suministro intermitente, debido a que la energía solar solamente la vamos a sacar de día, y el viento también en el continente no es continuo. Lo que sí tenemos a nivel continuo es en el mar, estas corrientes de viento que podríamos saber aprovechar. Ya existe la tecnología suficiente para poder traer esa energía generada en el océano hacia el continente, hacia la tierra, y poder aprovecharla. Entonces creo que ahí hay un posicionamiento que Chile debería hacer a nivel de energético bastante importante. Si les muestro una foto de antes de marzo, en cualquier ciudad del mundo, esta es una foto de Los Ángeles, por ejemplo, habríamos visto esta foto de los autos, la industria del transporte. Como efectivamente antes era muy normal perder 1 hora y media en transporte. La pandemia nos ha demostrado que el transporte ahora, el teletrabajo, es bastante obvio, que se puede hacer, obviamente hay que hacerle mejora, pero estamos pasando a esta industria a una industria mucho más moderna. Estamos hablando de autos autónomos, es decir, vehículos donde uno puede ir trabajando en el auto. Esto va a cambiar un poco el paradigma también del sector inmobiliario. Ya no va a hacer falta vivir cerca de la pega, uno va a poder vivir en distancias más lejos, va a poder trabajar, como digo, de la casa, o tener estos autos que nos lleven a todos lados y poder seguir siendo productivos. Están compañías como Uber, ya se están modernizando desde hace casi 2 años, Uber Elevate, que son estos pequeños taxis aéreos que funcionan a día de hoy entre Nueva York y New Jersey, que antes uno se demoraba en auto a lo mejor 2 horas y media, ahora con este Uber Elevate uno se demora a lo mejor 15-20 minutos. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el paradigma del sector inmobiliario? Cómo ahora Uber está arrendando los techos de todos estos edificios altos para que sean los estacionamientos de sus vehículos aéreos. Entonces, nuevamente vuelve a cambiar la industria, estamos frente a industrias mucho más complejas. Siguiendo la industria del transporte está el desarrollo de este Hyperloop, que es este tren de alta velocidad, que solamente para que tengan como referencia, si uno vuela en avión de París a Helsinki se demora 5 horas, si uno lo hace en este Hyperloop, lo que los dueños dicen, o por lo menos tienen estos claims, es que se podría reducir su tiempo a la mitad. Así que también estamos expectantes, los que estamos más en el mundo innovador, de querer este tipo de desarrollos tecnológicos llevados a cabo. Vimos hace un par de meses también el lanzamiento del Dragon Club, una buena interacción privada con SpaceX, pública, con la NASA, con el gobierno de Estados Unidos,
llevando y probando cohetes que se pueden reutilizar, un tema de costo. Acá les muestro la parte derecha de la diapositiva, cómo ha ido evolucionando la cabina de los distintos cohetes que hemos lanzado al espacio, desde el Apolo 4 hasta el Crew Dragon, que fue hace un par de meses, como les decía. Como podrán ver, mucha menos perilla, mucho más automatizado, el astronauta básicamente se sienta y esto de manera remota. Así que ha habido ahí un avance tecnológico importante que obviamente genera un impacto en la sociedad civil, como han sido los microondas, el material de teflón, los GPS, etc. Esa investigación científica que ya se hace, por ejemplo, para la carrera espacial, un par de años después llega a la sociedad civil. A nivel médico, que es un poco más mi industria, esta es una foto de la pandemia de la gripe española. Obviamente no nos esperamos volver a ver con mascarilla, así que el día de hoy todos con mascarilla en la calle. Entonces, independiente de esto, ha habido sí un avance importante en la medicina, con lo que se llama la medicina personalizada, una medicina mucho más, digamos, preventiva, mucho más participativa, mucho más proactiva. Ahora, no hace falta enfermarse para ir al doctor. Uno va a estar conectado seguramente a distintos dispositivos, tipo Apple Watch, que son capaces, por ejemplo, de ir diagnosticando y viendo cuál es el funcionamiento de tu cuerpo, y en base a eso uno va a poder llegar a la consulta al doctor y el doctor va a tener a disposición los últimos 3 meses de comportamiento del organismo, lo cual va a ser un diagnóstico mucho más eficaz. Esto lo estamos viendo además con inteligencia artificial, donde ahora los algoritmos son capaces de predecir patologías como cáncer, diagnosticar glioblastomas con un 90% de efectividad. O tenemos algoritmos que son capaces de leer las radiografías para detectar cáncer de mama con un 85% de probabilidad, mucho más exacto que los médicos que tienen 10, 15 o 20 años de experiencia. Entonces, esta interacción de lo físico con los robots, con lo humano, va a ser muy importante en el futuro también. Esto los menciona también de cómo están dispositivos médicos, industrias como Apple, que ya, entre comillas, están en un market cap bastante grande, tienen una valorización gigantesca, se están moviendo otras industrias donde empezar a colonizar. Una de ellas que decidieron en el sector de salud, y donde Apple se ve en el futuro cómo va a seguir creciendo a un 20% para sus accionistas. Bueno, ellos decidieron estratégicamente, como ya coparon el nicho tecnológico, quieren empezar a copar en que es un mercado de trillones de dólares, que se está metiendo en los últimos años. Hemos visto también a nivel de impresión 3D, una tecnología que creo es bastante aplicable para lo que vamos a hablar ahora, de cómo ha ido mejorando, no solamente para generar prótesis, sino también en la Armada de Estados Unidos. Hemos visto cómo están empezando a producir piezas en el mismo buque para no tener que volver a tierra, hacer ciertas reparaciones. Están generando algunos submarinos que son totalmente impresos 3D, cosa de poder directamente en los lugares de maniobra no tener que volver a algún puerto para poder generar o solucionar un tipo de problemas. Son tecnologías que tenemos que empezar también a incorporar y que seguramente nuestra Armada ya está en eso. Hablemos de la conectividad, de la industria de las comunicaciones. Seguramente lo hemos sufrido para bien o para mal durante los últimos meses también con la pandemia. Hay bastantes iniciativas que están tratando de conectar al mundo a nivel general. Se habla de tecnología 5G, se habla de los satélites. Creo que hay una constelación de satélites, que son los 12.000 satélites que están lanzando la gente de Amazon, la gente de Tesla también, para poder conectar cualquier punto de la Tierra que no tenga una falla en su conectividad o en su capacidad de Internet, lo cual es bastante importante. Esto significa que casi 5 billones de usuarios van a entrar al mercado de las compras online. ¿Cómo nos hacemos cargo nuevamente de este tipo de público que tiene necesidades a lo mejor más primitivas de lo que tienen las economías desarrolladas? También hay una innovación importante ahí que hay que hacer con esta gente. ¿Cómo los educamos digitalmente cuando han pasado básicamente el lápiz y el papel a tener todo a un clic de distancia? Entonces es bastante interesante ver cómo se va a comportar este tipo de personas. Este es un reporte que les menciono, se lo puedo enviar si quieren, que habla ya del 6G, ni siquiera del 5G. Es un reporte de la compañía Samsung que sacaron hace un par de semanas y que ellos estiman que para el año 2030, es decir, en 10 años más, ya vamos a estar hablando del 6G, ya va a estar evolucionado. El 5G obviamente se está incorporando en países como Chile, pero ya está metido en países europeos, y que ya va a pasar de moda. Obviamente el 6G va a ser mucho más, la conectividad es mucho más fácil, la latencia es mucho menor, mucho más rápido obviamente, mucho más duradera. Entonces ya estamos hablando de una evolución futura también a nivel de las comunicaciones que también afecta seguramente a los sistemas de defensa del Estado. Otro tipo de industria que también es interesante de mencionar es la industria de los alimentos. Cómo vamos a alimentar a esta gente, a toda la población que va a crecer, obviamente de una manera nutritiva. Se habla acá de la manera antigua de dar proteína a la población, que era seguramente esta imagen, de poder crecer ganado vacuno, que además genera mucha contaminación para el planeta. A día de hoy estamos viendo esto, que son básicamente factorías de carne, donde uno es capaz de crecer a través de tecnología de células madres en pequeños tanques, unas hamburguesas, ya que en tal ejemplo está haciendo todo su pollo generado en lo que se llama carnes cultivadas, en bioreactores, y así es como vamos a empezar a nutrir a la población de una manera, al parecer, mucho más escalable y mucho más eficiente.
se habla también de lo que es el vertical farming, de cómo podemos utilizar mejor la tierra. A día de hoy utilizamos lo que se llama una agricultura extensiva, que utiliza casi un 77% del agua a nivel mundial. Bueno, ahora estamos utilizando hidroponía, lo que se llama esta agricultura vertical, para poder utilizar mejor los espacios. Entonces son tecnologías y distintos mecanismos de poder hacer las cosas para poder obviamente solventar los problemas que se nos vienen como sociedad. Nosotros como institución educativa también nos planteamos estos cambios. A día de hoy, si uno va a la sala de clases, tenemos los salones vacíos, desde marzo que los alumnos ni siquiera se han podido conocer, los de primer año, y entonces, ¿cuál es el rol ahora de las universidades? ¿Cuál es el valor del campus universitario? Y estamos obviamente pensando en esto, han habido tecnologías y maneras de hacer las clases online, a día de hoy estamos en Zoom, pero hay clases y todo el material de Coursera, edX, el Wandes también sacó su propia plataforma, entonces estamos de alguna manera evolucionando también la manera de educar a las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo nos vamos adecuando también a eso? Esta interacción de los robots y los humanos, un gran ejemplo que me gusta es el de Neuralink, no sé si lo vieron, del fundador de Tesla, Elon Musk también, que desarrolló este aparatito que ahora es externo y que permite conectar a tu cerebro básicamente con un computador o con internet. Entonces tú vas a tener cualquier acceso a internet directamente en tu cerebro, necesitas una interfaz como un computador para poder conectarte, lo cual es bastante loco si lo pensamos hace un par de meses de cómo sería esto, pero tiene mucha ventaja con respecto también a pensar en cómo podemos interaccionar. Esto va a significar que vamos a crear una segunda especie humana, mucho más avanzada, mucho más inteligente, mucho más desarrollada. Hay dudas también éticas, obviamente, que surgen con estas invenciones y que tenemos que ser capaces de solventar. Estamos viendo lo que se llama la industria 4.0. Como ustedes sabrán, tuvimos lo que fue la energía a vapor, que fue la industria 1.0 en el año 1784. Después vino la energía eléctrica, que tuvo que ver con la producción en masa, y esta energía que permitió la masificación y la generación de las empresas debido a que la energía bajó mucho de precio. Esto fue en el año 1870. Hace un par de décadas vivimos lo que fue la industria 3.0, que tuvo que ver con la automatización, básicamente los computadores, componentes electrónicos. Y a día de hoy estamos viendo lo que se llama la industria 4.0, que son los sistemas ciberfísicos, esta conexión entre los robots, los algoritmos y los humanos, el Internet de las cosas y las redes digitales. En esta es la industria que actualmente vivimos. Es una industria que, copiándole un poco la diapositiva también a Carlos Osorio, que presentó la semana pasada, se arma un ambiente pre-buca. Este concepto de buca lo vamos a ver ahora, un concepto militar, que nace en el US Army en 1987. Ellos hablan de distintos ambientes. El ambiente obviamente no es el ambiente que estamos enfrentando a día de hoy, debido a los distintos cambios complejos, es una cosa más así, donde hay un oleaje constante, muy fuerte. No solamente hay un barco, son varios barcos compitiendo por llegar a ganador. Entonces ese es el ambiente y el mundo en que vivimos a día de hoy. Esta terminología buca, como les decía, fue acuñada en el año 1987 y hace mención a 4 palabras importantes. Es un mundo mucho más volátil, mucho más incierto, mucho más complejo y mucho más ambiguo. Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros como sociedad de adaptarnos sabiendo que cada vez la sociedad es más buca? Un claro ejemplo es la pandemia. Yo creo que nadie se imaginaba en marzo todo lo que ha pasado en los últimos meses con los desarrollos, por ejemplo, a nivel de educación. Hay empresas como Zoom, lo que estamos utilizando a día de hoy, que tenían 10 millones de usuarios al día en diciembre, y que a día de hoy, al menos las cifras de abril, hablan que tenían 300 millones de personas conectadas diariamente. Cómo esta empresa digital, tecnología, fue capaz de crecer, y para mí es que a día de hoy equivale a una valorización de casi 50 billones de dólares, que es lo mismo básicamente que 7 compañías aeronáuticas, bueno, digamos, de vuelos aéreos, que llevan en la industria más de 50 años. Es decir, una compañía tecnológica que era así de chiquitita en diciembre, a día de hoy es una empresa que vale 7 grandes aerolíneas. O sea, el crecimiento explosivo que ha tenido exponencial bastante significativo. Esto obviamente enmarcado de estas tecnologías emergentes. Dentro de la industria 4.0 se habla mucho de la impresión 3D, que les comenté algo, los sistemas de integración horizontal y vertical, obviamente sale el tema de la ciberseguridad, realidad aumentada, como también nosotros nos estamos adaptando a ello, computación en la nube, robots autónomos, el Internet de las cosas, el Big Data y todo lo que tiene que ver con simulación. Toda esta tecnología deberían de ser a día de hoy, por lo menos enseñada a nuestros alumnos. Me imagino que los alumnos de la Academia Politécnica tienen que empezar a ver estas cosas porque es importante que se adecúen, que estas sean las nuevas tecnologías que llevan a tener que saber manejar al revés y al derecho. Para mí, si tuviera que elegir una, que es bastante difícil, elegiría a la inteligencia artificial. Creo que es la nueva electricidad, es el nuevo agente de cambio de esta cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial se divide, o yo la divido en 3 grandes componentes. Una que tiene que ver con interpretación del lenguaje, que tiene que ver básicamente con los chatbots. No sé si lo han escuchado cuando van a alguna tienda tipo retail, uno coloca una pregunta y le responde automáticamente. Bueno, eso es
lo que está a día de hoy desarrollado a nivel de lenguaje, que es similar a un niño de 5 años, es decir, la capacidad de la inteligencia artificial a día de hoy para poder entender el lenguaje y responder, piense que se asimila a un niño de 5 años. A nivel de visión está mucho más avanzado, es capaz de reconocer imágenes, y a nivel de análisis es donde está, te diría, la mayor cantidad de fortaleza. Hemos visto programas de algoritmos de software que son capaces de ganar al ajedrez, a estos juegos, el juego chino Go, que es súper difícil de jugar. Bueno, vimos como un computador hace casi 3 años, no se le dijo cuál era la regla, tuvo que aprender solo y fue capaz de ganarle a los distintos campeones a nivel mundial en ese juego. Es decir, la máquina es capaz de aprender por sí sola. Si alguien habla de inteligencia artificial, seguramente se le viene a la imagen esto, que es Iron Man, que es una gran película, obviamente la ciencia ficción, pero en otro video donde se muestra que efectivamente ya pasa. Esto es la interacción de lo que es la robótica, con la inteligencia artificial, con el procesamiento de datos, con lo que es la visión, y esto fue un video que mandaron hace un par de semanas, espero que se vea, que muestran específicamente cómo Iron Man ya existe y lo han podido llevar a cabo. Este fue un desarrollo de DARPA, que es la agencia estadounidense encargada de defensa, que está desarrollando este tipo de robots, obviamente con un impacto militar. También aquí les video de lo que tiene que ver con la integración de distintas tecnologías, en este caso inteligencia artificial con drones. Aquí el creador lanza una pelota, los drones son capaces de reconocer visualmente dónde está la pelota, y además de coordinarse entre los tres, hace de volver a lanzar la pelota y volver a agarrarla. O sea, imagínense la capacidad de interacción, los algoritmos, los 3 drones, la capacidad que tienen de volver a pesquisar esta pelota, lo que significa la gran capacidad de análisis que pueden hacer para llevar a cabo tareas muy complejas, incluso para el humano. Entonces, claramente tenemos un desarrollo bastante fuerte en lo que tiene que ver con la capacidad de hacer análisis e imágenes nuevamente. Así que es un área por desarrollar bastante buena. ¿Cómo afecta a Chile esto? Bueno, de distintas maneras. Hemos visto cómo en el desierto se está haciendo agricultura con algunas de estas tecnologías. O sea, hablamos de minería inteligente. Cabe recordar que la explotación minera sigue siendo el gran motor del PIB en nuestro país. Esperemos poder hacer lo que se llama minería inteligente y agregarle valor a esos minerales, en este caso el cobre que estamos exportando, para poder pasar a ser un país más desarrollado. También todo lo que tiene que ver con Big Data, análisis de imágenes, lo que es la astroinformática. Yo creo que nadie pensaba en su minuto cuando construimos los telescopios del norte, debido a las condiciones que teníamos medioambientales, Chile iba a ser una potencia a nivel de análisis de datos. Bueno, gracias a esa industria lo somos a día de hoy. Entonces aquí también está un poco el desafío para la Armada de cómo la industria 4.0 va a poder impactar al desarrollo naval también. Algunas definiciones que seguramente conocerán, pero si yo les pregunto cuál es la diferencia o si es lo mismo idea, invento e innovación, seguramente me dirán que no, efectivamente es así. Esto es súper importante entender. Una idea es un concepto abstracto, básicamente es un proceso cognitivo creativo. Un invento, en cambio, es llevar esa idea a un producto, en algo tangible, un prototipo, que sea la innovación, mientras que la innovación es un proceso de gestión donde se desarrolla ese invento y se introduce en el mercado. Es decir, cuando alguien está dispuesto a pagar por ello o tiene un impacto social, ahí se habla de innovación. Si alguien no está dispuesto a pagar por ello en el mercado, se habla solamente de invento o de idea. Esto tiene que quedar súper claro. Si tuviéramos que poner la innovación en base a una función, diríamos que la innovación depende de esta concepción teórica que tiene que ver con resolver una necesidad o agregar valor. Obviamente la parte del invento, que es llevarlo a algo tangible o prototipable. Y finalmente la explotación comercial. Estos 3 elementos tienen que estar en la fórmula de innovación, y para cualquier industria, sea la Armada u otra, cuando hablemos de innovación tenemos que hablar que siempre tenga un uso en la sociedad civil y que obviamente alguien lo va a utilizar. Lo importante de esto, y volviendo también a mis orígenes más científicos, esta es una frase que siempre pongo en mis charlas y habla un poco de lo que decía Darwin, que no es el más fuerte y el más inteligente el que sobrevive, sino que el mejor se adapta a los cambios a través de herramientas de innovación en este caso. Entonces, la gran pregunta es cómo nos adaptamos nosotros como sociedad. Yo creo que hay 3 cosas fundamentales. La primera, y esto seguramente la Academia Politécnica y el Centro de Investigación Tecnológica lo están haciendo, es hacer un cambio en la cultura. Esto es un trabajo de equipo que requiere de gestión, pero lo más importante del equipo es que tiene que venir muy claramente determinado que el que puede hacer el cambio es el director de orquesta. Es decir, tiene que ser un top-down approach. Acá la directiva de las empresas, en este caso el almirante de la Armada, es el que tiene que estar convencido de que la innovación es importante y llevarlo a cabo en todas las fases. Esta es la única manera que la innovación permee las instituciones
y pueda llevar a puerto. ¿Por qué? Porque la cultura de innovación también significa cambiar la mentalidad. No solamente tenemos que ver las amenazas, sino también tenemos que ver cuáles son las oportunidades. Esto es muy importante. Tener la tolerancia al fracaso, que en Chile somos muy malos para tolerar el fracaso. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio también de mentalidad? Y finalmente, creer un poco más el cuento. Esto se lo cuento yo a mis estudiantes. Es importante creerse el cuento, porque seguramente mucha gente te va a decir que no, y es parte del proceso de innovación al principio. No tienes la idea, no tienes el mercado, su prototipo está muy débil, tienes que mejorarlo, pero ese feedback y esa constante capacidad de mejora y saber ser un poco resiliente, creo que es importante para que empecemos a involucrar los futuros innovadores. También está la parte estratégica, que tiene que ver con, esto sirve tanto para instituciones con fines comerciales, como instituciones como las universidades, sin fines de lucro u otras. ¿Cómo somos capaces nosotros como institución de, por un lado, ser una empresa ambidiestra? Es decir, ¿cómo somos capaces de explotar a día de hoy los activos que nos dan el flujo caja y nos permiten vivir? Pero también cómo tenemos la mentalidad para saber explorar hacia dónde va a transicionar la industria, dónde vamos a estar parados los próximos 5 a 10 años. Que nos demos el tiempo como institución, que nos demos la capacidad de poder enseñar a nuestros futuros alumnos de cómo ellos quieren la universidad en los próximos 5 a 10 años, lo cual obviamente no es fácil. Este es un cartoon que siempre rescato de lo que hace Google hoy día. Google destina básicamente el 30% del tiempo de todos sus empleados a que se pongan a pensar en un Google a 5 o 10 años, cuáles van a ser los productos, las industrias, las tendencias del futuro, y con eso les permite sobrevivir, obviamente, a todos los cambios tecnológicos, a todos los cambios que tienen que ver a nivel de sociedad. Entonces es importante, nuevamente, saber explotar los activos que tenemos a día de hoy, pero también explorar hacia dónde queremos estar en los próximos años. Y lo último, que esto es algo que es muy importante, es siempre estar aprendiendo. En este mundo de la innovación uno nunca se la sabe todo, hay distintos tipos de experiencia. Yo aquí lo que les recomiendo y como pequeño consejo es que siempre hable con mucha gente que haya fracasado, van a sacar mejores lecciones con la gente que ha ido bien, porque obviamente lo que no queremos es repetir esos errores. Y preparar y aprender son parte del proceso. Hay distintas metodologías en innovación, no lo voy a aburrir con esto, pero nosotros sí las vemos y las desarrollamos acá en la universidad con los alumnos para poder un poco ayudar en la gestión de este proceso que no es tan fácil. En innovación, si tuviera que ponerle número, un 5% es la idea brillante o creativa y un 95% es la gestión. Entonces es súper importante saber gestionar este proceso. La última parte de la charla les quiero hablar de innovación abierta, lo que tiene que ver con una nueva aproximación a la innovación que es mucho más global, participativa, descentralizada, más rentable y que obviamente reduce los tiempos del mercado. Por innovación abierta, este fue un término acuñado en el 2003 por Henry Chesbrough. Se había hablado antes de este término, pero él lo acuña probablemente tal en este libro que les recomiendo por si lo quieren leer, y habla de esto, de cómo pasamos de ser sociedades cerradas, donde tenemos nuestro I+D dentro de nuestras paredes, y nos abrimos y permeamos a que la sociedad sea capaz de darnos respuesta, y tiene que haber un flujo bidireccional, esto es muy importante. Si este flujo bidireccional se logra crear, y existen mecanismos para esto, vamos a ser capaces de tener metas bastante claras. Y cuando estuve investigando para esta charla innovación abierta, encontré algo muy interesante. El primer desafío a nivel mundial de innovación abierta fue en temas de navegación. Les cuento un poco el desafío. Grandes potencias marítimas querían encontrar el reloj exacto, es decir, un modelo preciso para navegar los mares, es decir, encontrar la longitud. En el contexto, en el 1700 ya se sabía encontrar la latitud, pero la longitud no se sabía identificar bastante bien cuando iba navegando. Entonces, países como España, Holanda, Portugal, Inglaterra, Francia, etc., pusieron distintos desafíos de manera abierta para que distintos científicos pudieran desarrollar distintas soluciones. Galileo, por ejemplo, le ofreció a España una solución astronómica basada en observar las lunas de Júpiter, con un telescopio que él creó propio de 1610. A Holanda, el mismo Galileo le ofreció una solución que tenía que ver con un reloj de mar, que fue el primero en usar péndulo y que obviamente funcionaba en el barco. El problema fue que Galileo murió en 1642 y su hijo lo pudo desarrollar 7 años más tarde. Pero el gran ganador de este desafío fue el ganador del concurso en Inglaterra, que como ustedes ven, el premio era de 20.000 pounds, básicamente $25.000 a día de hoy, que para esa época tiene que haber sido mucha plata. Y lo que se construyó, el ganador fue John Harrison, que fue un relojero, que él creó el primer cronómetro marino, que seguramente ustedes están más habituados a este tipo de instrumentación. Esto obviamente fue evolucionando, después se creó el sistema LORAN, que fue desarrollado por la US Navy, y finalmente lo ocupamos a día de hoy, que es básicamente el sistema de navegación por satélite. Entonces, ¿cómo ha ido la industria evolucionando en temas de navegación y posicionamiento? Bueno, tiene un claro ejemplo de innovación abierta. Algunos datos de la innovación abierta, bueno, se utiliza mucho más para el desarrollo de productos y servicios. Los países que más lo utilizan son obviamente aquellos países que tienen un ecosistema mucho más maduro, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania.
Y la innovación abierta también se utiliza mucho más para el desarrollo de innovaciones disruptivas. Acuérdense que hay innovaciones incrementales, que son pequeños saltitos. Esta es la innovación disruptiva, que tiene que ver con un nuevo mercado y un nuevo cambio tecnológico. Ahí es donde la innovación abierta es bastante efectiva. Los agentes de cambio más comunes para la innovación abierta son las universidades y los centros de investigación, ahí donde efectivamente hay más innovación abierta, más capacidad de querer, obviamente, relacionarse con la sociedad a distintos ámbitos. Y en las empresas, obviamente, en Chile sobre todo, es bastante bajo este concepto. Creo que el 30% de las empresas invierten en I+D en Chile, lo cual es un dato bastante bajo con respecto a casi el 75% que lo hacen los países desarrollados. Hay bastantes ejemplos de innovación abierta. El gran ejemplo es, por ejemplo, Procter & Gamble, que desarrolló toda una línea de negocio, distintas líneas para llegar al mercado gracias a esa innovación abierta. Netflix fue un resultado de innovación abierta también, que fue su algoritmo, donde tuvo casi 40.000 equipos participando en 186 países. Entonces, gracias a este premio de $1 millón, Netflix tiene ahora un algoritmo que ha podido obviamente mejorar. Philips también desarrolló, de hecho, un propio campus de innovación, donde atrae a talento todo el mundo y son capaces de desarrollar distintos tipos de tecnología. Ese video me lo voy a saltar por temas de tiempo, pero sí les quiero comentar que obviamente la industria del armado, industria de defensa, hay varios ejemplos en la web de cómo están interaccionando entre universidades. Está la Universidad de Texas, por ejemplo, desarrollando materiales que son capaces de autorregenerar, cómo la US Navy está trabajando con temas con universidades con drones también. Bueno, he visto también ejemplos de la Armada chilena, con los ventiladores últimamente, los buques rompehielo, la cápsula que fue capaz de sacar a los mineros. Hay una interacción nuevamente entre los problemas de la sociedad civil, como con las capacidades de la Armada, capaces de hacer una muy buen nexo, buena unión y resolver problemas. Así que, nada, hay distintos tipos de innovación abierta, depende del nivel de inclusión y el propósito de uso. Si quieren conocer más de esto, lo podemos conversar después en las preguntas, pero dependiendo un poco del objetivo que uno quiera, uno puede ir haciendo obviamente el doble clic y dónde se quiere ir metiendo a nivel estratégico. Existen también distintos tipos de frameworks. Estos son los 6 que yo rescaté en la investigación que hice. Uno que tiene que ver simplemente con dar el desarrollo de plataformas. En este caso Google ofreció su plataforma para que la gente pudiera hacer desarrollo. Hay uno que tiene que ver con co-creación. Hay otro que tiene que ver con solamente pedir ideas al mercado y después uno como empresa, como institución, evalúa esas ideas. Otro que tiene que ver con usarlo con los usuarios y aprender de eso. Uno de intercambio de valor, y finalmente lo que tiene que ver con la generación de comunidad. O sea, hay distintos frameworks que uno puede ir utilizando, distintas plataformas, y dependiendo del caso, obviamente, uno se va adaptando a este tipo de plataformas. Muy importante, no quiero que se me olvide, a todo este proceso hay que ponerles KPI, seguramente la academia lo está haciendo, cada KPI de proceso, KPI de salida. Esto requiere obviamente inversión, requiere gestión, y por lo tanto hay que saber medir muy bien cuáles son las cosas que queremos sacar de este proceso. Eso es súper importante. Para terminar, decirles que hay varios beneficios de la innovación abierta, desde atraer una audiencia relevante, es decir, atraer nuevo talento que uno no tiene en la institución, involucrar directamente al cliente o al usuario, mejorar los costos-beneficios, mejorar también el valor de la marca, que la Armada se podía, por ejemplo, insertar en la sociedad civil, y obviamente mejorar la oportunidad para una colaboración exitosa. Existen grandes desafíos también a nivel estratégico, operacionales, legales y culturales. El más típico que hemos visto siempre en la experiencia que tenemos en la universidad tiene que ver con los temas legales. ¿Quién se queda con la propiedad intelectual? ¿Cuáles son los términos y condiciones? Entonces eso tiene que estar súper claro al momento de querer establecer un modelo de innovación abierta. ¿Se puede hacer innovación abierta estando en la casa con pandemia? Sí se puede, este es un claro ejemplo. Nosotros lo hicimos como universidad, pusimos 2 desafíos importantes, uno que tuvo que ver con cómo ayudamos a los adultos mayores que están en aislamiento, y otro que tenía que ver cómo ayudamos a las pymes. Entonces hicimos distintos grupos universitarios, los convocamos a todos de manera virtual, tuvimos más de 200 participantes, y los grupos ganadores pudieron implementar sus soluciones. Esta es una metodología que desarrollamos junto a Hack COVID Chile, que es una organización, y la Universidad de los Andes. Y finalmente, felicitarlos por lo que están haciendo en la Armada. Este desarrollo tecnológico en el ámbito de la conciencia situacional marítima creo que es un buen desafío para la sociedad civil, para los universitarios, para la gente de posgrado, así que desearles los mayores de los éxitos, y si quieren contar con la universidad, no duden en ello. Finalmente les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención. Anil, muchas gracias por la presentación. La verdad es que muy interesante, nos llevaste por distintos viajes desde la historia, incluso nos pusiste algunas cosas que algunos no conocíamos, como el 6G y cosas hacia dónde va esto. Quizás todos están relativamente esto de inteligencia artificial, todo muy relacionado a nuestra mentalidad mediterránea, y nosotros como institución queremos desafiarlos a todos a que miren el mar
en donde no tenemos ni siquiera 3G, no tenemos comunicaciones, así que tengo un montón de preguntas que me gustaría hacerte y probablemente toda la audiencia va a estar súper de acuerdo en algunas de las cosas que vamos a decir. Por ejemplo, que la mayoría de las tecnologías que, por ejemplo, las que tú nos mostraste, el GPS, todo lo que está pasando con SpaceX, etcétera, ocurre en países desarrollados. Desde tu punto de vista, ¿qué tan lejos estamos nosotros como país y qué deberíamos hacer para estar un poco más cerca de esta transformación de la que tú nos hablaste, de pasar un país de ser productores de materias primas a basarnos en la ciencia y la tecnología? Sí, muy buena pregunta, Capitán Maldonado. Yo te diría que no estamos tan lejos. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, Emiratos Árabes, que era un país que hace 10 años era un desierto, que explotaba petróleo, que como nosotros explotamos el cobre, tuvimos la oportunidad de estar en enero de este año allá. Tienen una industria basada en, por ejemplo, agencias espaciales. Ellos desarrollaron y lanzaron a una misión a Marte hace un par de meses también, compitiendo con Estados Unidos y con China, de poder explorar Marte y ver también hacer un poco de astrominería, es decir, cuáles son los minerales del futuro que van a traer del espacio para no solamente depender de los minerales que están en la Tierra. Entonces imagínense que una industria en 10 años, obviamente con políticas públicas fuertes de innovación, ciencia, fueron capaces de transformar su proceso extractivo de petróleo, que además ellos lo tienen súper claro que el petróleo ya se les acabó como industria, están fortaleciendo lo que es el turismo, lo que es la extracción de energías limpias, lo que tienen con en este caso el desarrollo aeroespacial, y están haciendo esa transición. Entonces diría que Chile no está lejos, tiene que haber una voluntad, tiene que haber políticas de Estado más que políticas de gobierno. Eso creo que es súper importante, que pensemos en el largo plazo. Y esperamos que el Ministerio sea un empujón para que estas cosas se vayan un poco consolidando y construyendo estos nexos, estos puentes entre la industria y obviamente la academia, por ejemplo. Y Anil, es evidente, yo creo que todos lo hemos sentido de alguna manera, que esta situación de pandemia, como tú también mencionaste en varias oportunidades, nadie se lo esperaba antes de marzo estar en esta situación. Y hoy día nos vemos enfrentados a esta situación en donde estamos bajo el cierre, mucha incertidumbre. Según tu criterio, y de acuerdo a lo que conversamos de ver las oportunidades en estas situaciones de conflicto, ¿cuánto nos afecta esta situación de pandemia en el actual desarrollo de las cosas que nos mostraste, de todos estos desafíos tecnológicos? ¿Cómo podemos interpretar la llegada de esta pandemia en el futuro? Yo te diría, y siendo que siempre soy bastante positivo, yo creo que nos acelera el poder hacer este tipo de cambios. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que los límites o las fronteras que antes pensamos que habían ya son imaginarias. O sea, ya no solamente yo a día de hoy como universidad no tengo por qué reclutar a alguien que esté en Santiago. A día de hoy puedo hacer teletrabajo, puedo trabajar en Estados Unidos, y si me quiero traer al gallo más top que trabaje en inteligencia artificial, lo puedo subcontratar. O sea, podemos hacer todo a nivel remoto. Entonces creo que la pandemia ha sido un acelerador de manera positiva para poder darnos cuenta que debemos trabajar con el talento a nivel mundial. Entonces creo que las barreras se acortan. Obviamente la interacción social es importante y espero que después de la vacuna podamos volver un poco a la vida normal, pero te diría que a nivel laboral, de generar colaboraciones y industrias colaborativas, la pandemia ha ayudado un poco a romper esos mitos, de que no se podía hacer nada, que estamos en Chile súper aislados, en el sur del mundo. Al revés, esto ya se abrió y globalizado el mundo, y con un Zoom y una buena conexión uno puede interaccionar con los key opinion leaders y con la gente que la está llevando en el mundo y poder acortar esas brechas que tenemos obviamente dentro de nuestra región de Latinoamérica. Y tú nos hablas de romper esas barreras, ¿cierto? Que eran un poco psicológicas también, ¿cierto? En este nuevo ecosistema, en este ecosistema chileno, ¿qué rol debemos jugar las instituciones del sector público en el desarrollo, innovación y emprendimiento, desde tu punto de vista? Sí, a mí me encantaría que siguieran el ejemplo que a lo mejor están haciendo la Armada, de querer este desafío, por ejemplo, de innovación abierta, que ustedes decidieron este año un poco abrirse, y obviamente después de un análisis interno, ver cuáles son las problemáticas que a ustedes los afectan, y cómo la sociedad civil, alumnos, gente de posgrado, etcétera, los puede ayudar. Creo que es bastante positivo. Vuelvan a romper también la barrera psicológica de que uno como persona no puede llegar a estas instituciones que se ven tan grandes, en el buen sentido, obviamente. Entonces creo que ese trabajo positivo y reforzarlo y dar incentivo es bastante crítico. Hemos tenido esta discusión a nivel de universidades, que hay cosas tan básicas como que, por ejemplo, la innovación no es reconocida a día de hoy para la acreditación de las universidades. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros también para presionar el sistema, en este caso la CNA, para que reconozca que aquellos profesores que se quieran dedicar a hacer investigación aplicada, no solamente sacar artículos científicos, sino que también sacar patentes, generar desarrollo, establecer alianzas con la industria, con la Armada, con ustedes,
sean reconocidos en su carrera académica, que también es de innovación, y esto les permita progresar dentro de su crecimiento. O sea, hay temas básicos que tenemos que poner sobre los incentivos y lo que tiene que ver con las métricas de cómo medimos este cambio cultural, que no va a ser fácil, obviamente, que requiere tiempo, pero sí tenemos que acelerarlo, porque obviamente el mundo va hacia ese tipo de dimensiones. Anil, y conversamos y escuchamos atentamente tu visión de nuestra historia de ser un país productor, ¿cierto? Y exportador de materias primas. Todos sabemos que se exporta cobre, vino, manzanas, etc. ¿Crees tú que hay voluntad política para cambiar este modelo de manera que participemos en un mercado de valor agregado? Me gustaría creer que sí. Creo que el Ministerio es una clara señal. Y espero que insisto, que sí es el cambio que a lo mejor todos los científicos y la gente que trabajamos en innovación hemos estado esperando por varios años. Hemos escuchado cosas negativas y positivas, tenemos el tema de la pandemia. Una señal clara se podría ser un aumento de presupuesto. Yo creo que invertir el 0,36% del PIB, que está súper escrito, es bastante bajo. Creo que hay mucha más capacidad de explotar un aumento de presupuesto. Sé que en el Ministerio están haciendo los esfuerzos, obviamente les tocó el tema de la pandemia, pero sería bueno aumentar y ponerse una meta y querer llegar por lo menos a 0,5 puntos del PIB de acá a los próximos 5 años. No sé si es factible a nivel político, pero darle esa señal fuerte a la sociedad de además nosotros como universidad, en este caso también como colegio, educar a las generaciones del futuro. Tiene que haber un cambio transformacional también en la educación. Querer insertar mallas curriculares distintas, sobre todo con metodologías STEM, que seguramente las conoce, ciencia, tecnología, matemáticas y lo que tiene que ver con toda la parte física, de cómo establecemos esa metodología también en nuestros futuros alumnos. Tú sabes que el 65% de los niños que entran hoy día a clase en el colegio no saben en qué van a trabajar en el futuro. Entonces, como no van a ver, no sabemos los puestos de trabajo, ¿cómo los formamos? Se tienen que haber competencias transversales que seamos capaces de poder darles a ellos para poder formar a nuestros niños también, a futuras generaciones de cambio. Anil, hablamos de el rol de las instituciones públicas y mencionaste en una de tus respuestas de que a veces la gente nos ve como grandes instituciones difíciles de aproximar. Sí. ¿Cuál crees tú que es la forma más eficiente de establecer esos canales de comunicación, por ejemplo, entre la Armada y otros centros de conocimiento como universidades? Y si tú crees que están dadas las condiciones actuales para que se dé esta comunicación, esta interacción. Sí, una de las metodologías que ha funcionado, sobre todo en países, tiene que ver con crear espacio en conjunto. Que tengamos, a lo mejor, por poner otro ejemplo, alumnos de ingeniería civil que vayan a la Armada y que puedan conocer un poco cuáles son los problemas de ustedes. Que los alumnos de ustedes, de la Escuela Politécnica, vayan a las universidades y vean qué se está haciendo en los laboratorios. Entonces, fomentar ese tipo de interacción, construir esos puentes, creo que es lo fundamental. Si los agentes de cambio, que al final son los estudiantes, creo yo, son capaces de establecer puentes, va a permear. Obviamente tiene que venir, como les comentaba, la diapositiva, con el ok del almirante que diga, estoy a favor de la innovación, queremos que esto ocurra en la Armada, por ejemplo. Entonces, si viene top-down, va a ser también mucho más fácil. Pero generar estos puentes a nivel de los mandos operativos es mucho más fácil y mucho más factible, creo yo. Anil, en este mismo marco de lo que estamos conversando, de las instituciones de la defensa en particular, que, ojo, no solamente hay instituciones públicas como la Armada, sino que además hay una industria de defensa alrededor de este tipo de organizaciones. ¿Qué es lo que valoran las instituciones, como por ejemplo la institución que tú lideras, ¿cierto? Que es la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes? ¿Qué es lo que valoran para trabajar con organizaciones como nosotros, organizaciones de la defensa? ¿En qué cosas se fijan? Yo te diría que hay 3 cosas principales. Uno, que tiene que ver con la capacidad de co-crear de verdad, o sea, que efectivamente los dos seamos parte del problema, o sea, básicamente de generar una solución en conjunto, eso es muy importante. Segundo, que haya capacidad de que el investigador, una vez que se proteja la tecnología y en la medida que se pueda, tenga la capacidad también de publicar esos resultados. Entonces, que los investigadores se mueven por las publicaciones científicas. Entonces, hay que saber encontrar ese balance, que no es fácil, pero que se ha hecho, de poder permitirles publicar. Y finalmente, tiene que haber para ambas instituciones. Si no es un win-win, es difícil que estas cosas pasen. Ya sea a nivel de reconocimiento, a nivel de poner la marca de la universidad junto con la Armada, efectivamente hay un co-desarrollo, por ejemplo, de cierto tipo de tecnología. A los investigadores también les gusta, obviamente, el querer crear y ser partícipes o tener cierta autoría que ellos estuvieron involucrados. Y nuestra misión como universidad, la misión de la universidad de vinculación con el medio,
En esta universidad específicamente, de hace 10 años, de la creación de la dirección, lo hemos querido impulsar y es parte de los mandatos que tenemos de rectoría. Así que en ese caso sí tenemos el OK, por lo menos desde la dirección de la unidad, de querer impulsar este tipo de iniciativas. Anil, y en este mismo marco de establecer casos de comunicación y ir conociéndonos entre instituciones para ir despertando interés, ¿tú piensas que las leyes que nos rigen administrativamente a las organizaciones del Estado son muy estrictas en este sentido? ¿En que, por ejemplo, en que el producto debe estar bien definido? ¿Qué cambios ves tú como necesarios que podamos producir para generar esa compra de innovación en las organizaciones del Estado? Sí. Bueno, primero no soy experto en lo que tiene que ver con las regulaciones. Se creen, insisto, nuevas institucionalidades que permitan, sobre todo la innovación abierta, que fue un poco lo que hablé en mi charla a día de hoy, es bastante factible. Los problemas más operativos seguramente se pueden resolver, pero si el investigador le motiva el problema que uno le está poniendo, en este caso como Armada, que tengo este problema, al investigador le interesa, el resto de las cosas seguramente se puede resolver. Creo que tenemos una flexibilidad, por lo menos nosotros como universidad, de poder encontrar la vuelta para que estas cosas pasen. O sea, lo que interesa seguramente en este caso a la rectoría es que esta vinculación exista, sea de verdad, y como les mencionaba antes, exista verdaderamente un beneficio para ambos. Y si estas cosas operativas, por ejemplo, temas de propiedad intelectual, temas estratégicos, plantear bien el problema, utilizar la metodología que nosotros utilizamos de Design Thinking para, por ejemplo, ver si efectivamente el usuario va a querer trabajar en eso, son cosas que hay que hacer un trabajo previo. Obviamente, tú sabes, Jorge, que esto se va creando una confianza que va creciendo, como una bola de nieve, y hay que empezar a generar primero casos de éxito. A medida que tengamos pequeños casos de éxito, de la unión de investigadores de la universidad, por ejemplo, con los de la Armada, y van sacando proyectos adelante, se adjudican fondos, son capaces de construir equipos, construir unas fondos grandes o desafíos más grandes, esto obviamente va sumando. Entonces, mi pequeña recomendación, que hemos tratado de hacer también desde la Dirección de Innovación, es empezar a mostrar a la sociedad pequeños casos de éxito, que esto obviamente genera que el ecosistema se empiece a mover y nos empiece a validar. Anil, y en ese mismo plano de ir logrando casos de éxito, ¿cierto? Que en el fondo es mostrar de que esto funciona. ¿Cómo ha sido la experiencia en Chile de desafíos de innovación abierta que tú conozcas? Si nos puede dar alguno de ellos. Sí, conozco algunos, y seguramente como todo, han habido experiencias muy buenas y otras muy malas. Las muy malas, sobre todo, el diagnóstico era que el problema nunca estuvo bien planteado y que no hubo incentivo. Son las dos cosas que siempre fallan. Cuando el problema está mal planteado y cuando no hay incentivo, usualmente los procesos de innovación abierta suelen fallar. Y por otro lado, han habido otros donde efectivamente han habido procesos bastante bien entendidos, y este proceso de innovación abierta hay que acompañarlo. Nosotros, por ejemplo, en el que hicimos virtual, teníamos un grupo de 50 personas acompañando a cada grupo multidisciplinario de cada universidad, lo que nosotros llamamos los facilitadores. Entonces ellos se encargaban de reunir el equipo, de mostrarles las herramientas, obviamente los equipos son los que proponían las ideas, pero iba un poco articulando el desarrollo, el concepto de la innovación, porque no es llegar a una idea de cómo la validamos, cómo la ponemos en práctica, cómo hablamos con los usuarios, quién nos trae los expertos, tiene que haber un ecosistema que se arma alrededor para poder permitir que este modelo de innovación abierta efectivamente funcione. Entonces, no es tan fácil, pero se puede hacer. Existen ciertas, como digo, plataformas y mecanismos para poder hacerlo. Anil, antes de hacer tu presentación, estuve hablando, como recordarás, de nuestro desafío, de lo que queremos ofrecer a contar del 6 de octubre, en un marco que es el MAR, ¿cierto? Que es el área en donde nosotros como institución nos desenvolvemos. Y justamente quería tocar un poquito ese tema de los casos de éxito, porque también dentro de ese marco hablamos de, bueno, nosotros llevamos un tiempo trabajando en los problemas que vamos a ofrecer ese 6 de octubre, para no cometer o tratar de evitar esos errores de los que tú hablabas. Sin embargo, nos estamos orientando justamente a que las soluciones que encuentren esos equipos innovadores que van a estar monitoreados y acompañados no solo por nosotros, sino que por otros equipos de colaboradores, soluciones duales, o sea, que no solo sirvan para el desarrollo militar, sino que además sirvan para un desarrollo civil y así de alguna manera asegurar la sustentabilidad en el tiempo de esta creación de startups. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta que encuentro bastante interesante desde el punto de vista de esos startups, de esos emprendedores. ¿Qué crees tú, en el fondo, si es que cuando uno hace innovación en el ambiente civil o en este ambiente dual y logramos una solución que no tenga una dualidad civil,
¿crees tú que vale la pena realizarlo de todas maneras, ya que el intentar la innovación militarmente no siempre sirve para una problemática social? Entonces, consciente de este riesgo, me gustaría saber cuál es tu visión al respecto. A ver, en un mundo ideal, yo creo que lo que ustedes están tratando de hacer, que es el impacto dual, es clave. Porque como le decía antes, el investigador quiere ver que sus creaciones lleguen a la sociedad civil y sea reconocido por eso. Si queda solamente en un ámbito militar, asumo que va a quedar, entre comillas, encerrado como secreto, porque así tiene que ser lo que es la protección de todas las personas de este país. Pero lo que no podemos saber, y es muy difícil siempre un poco de adivinar, es qué impacto va a tener ese desarrollo militar a día de hoy y cuál va a ser su consecuencia futura. Entonces, mi recomendación es que sí lo empujen, porque, insisto, ese desarrollo militar que hay hoy solamente se ve como uso militar, seguramente en 3, 4, 5 años tenga un impacto en la sociedad civil. Así que un poco mi comentario es que efectivamente mi sugerencia es que la hagan, porque seguramente van a haber otras derivadas que a día de hoy no somos capaces de identificar o de ver, pero que sí van a que sí van a permear hacia la sociedad civil, de todas maneras. Anil, y del modelo actual, que conversamos también de que somos un país explotador de recursos minerales principalmente, o materias primas, si uno analiza mundialmente cuáles son las 500 empresas mundiales que más invierten en investigación y desarrollo, vemos que principalmente no están en campos donde Chile tenga algún nivel de interacción. O sea, me refiero que son empresas del área de las telecomunicaciones, la electrónica, farmacéutica, etcétera. Dentro de estas 500 empresas no hay empresas dedicadas a la minería, ¿cierto? Que podría ser una evolución natural de pasar de ser extractores de minerales a ir a una cadena de valor mayor. ¿Qué debería hacer Chile para incrementar la inversión en investigación y desarrollo? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer en esta área en particular? Yo creo que una buena pregunta más que para mí, pero hay un tema que nosotros como universidad siempre estamos preocupados, que es la de primero generar capacidad o capital humano. Eso tiene que ser clave. A medida que tengamos personas capacitadas para poder impulsar la ciencia, vamos a poder generar ese tipo de desarrollo. Y lo otro es que las mineras que a día de hoy en chilenas dependen del precio del cobre y estas fluctuaciones, se den cuenta de que si no innovan en sus procesos, y no son capaces de generar tecnologías alrededor de la minería, seguramente cuando se les acabe la materia prima van a quedar obsoletas. Pasó con el salitre, cuando Chile era exportador mundial de la sal, nos está pasando ahora con el cobre, ojalá que no nos pase con el litio, que es la próxima industria que se nos viene. Entonces, hay un desafío que como país no hemos podido resolver, que es como dejar capacidades instaladas y no solamente hacer exportación de materias primas, sino también tecnologías asociadas a ello. Te diría que en el mundo, por lo menos de la agricultura, hemos sabido hacer esa transición, de exportar materiales de alto valor, nutritivo ahora además, y con capacidad de preservación mucho mejor. Nosotros además tenemos un proyecto acá en la universidad que es bastante interesante, que tiene que ver con cómo preservar la vida útil de los salmones. Sabéis que Chile, la tercera industria es la exportación de los salmones. Estamos desarrollando a raíz de la misma industria salmonera, de los desechos que le llaman, cómo poder prolongar la vida útil del salmón fresco. Entonces, ¿cómo le damos tecnología con los mismos desechos de la materia que generamos en Chile? Básicamente lo que es la economía circular. Y creo que hay un desafío importante para Chile de poder saber reinventarse para poder agregar mayor valor agregado a las exportaciones que hacemos a nivel país. Y para poder agregar valor y poder atreverse a hacer innovación, evidentemente que es necesario tener recursos, inversionistas, y me gustaría saber qué opinas tú de los fondos de capital de riesgo. Impresión de que en Chile hay pocos fondos de capital de riesgo, y me gustaría ver a qué crees tú que se debe esta falta de fondos de capital de riesgo. A ver, pensando nuevamente en el lado positivo, ha habido una buena evolución de lo que es la evolución, lo que tiene que ver con la industria de capital de riesgo. Piensa que Chile es de las pocas industrias donde el Estado de Chile coinvierte con los privados para poder generar estos fondos de capital de riesgo. Y la semana pasada estuve leyendo que ahora estos fondos de inversión de capital de riesgo van a ser capaces de invertir en empresas extranjeras y atraer capital, cuando antes solamente te permitían invertir en tecnologías chilenas. Esto obviamente genera nuevamente que nuestro ecosistema se pueda enriquecer y que además el venture capital chileno se empiece a educar con lo que hay también tecnologías de afuera. Te diría que a día de hoy el inversionista chileno es muy poco capital de riesgo, suele ir a un poco apuesta un poco más segura. Obviamente siempre hay un par de excepciones y es normal porque tienen que mostrar nuevamente los casos de éxito de que hay cierto retorno sobre el capital que han invertido
cosa que los inversionistas privados se vuelven a entusiasmar, y los casos de éxito como, bueno, Crystal Lagoon, que es nuestro único unicornio a nivel nacional, que fue un desarrollo tecnológico para mantener las aguas cristalinas, fue un buen ejemplo, pero claro, es una industria muy alejada. Están las compañías ahora como Not Company, Corner Shop, que son un poco más tecnológicas, inteligencia artificial, con el tema de la comida. Esos casos que empiezan a salir a la luz, que empieza a invertir gente como Jeff Bezos de Amazon en compañías chilenas, van a empezar a acelerar este desarrollo y esta industria del venture capital en Chile, que concuerdo contigo que es naciente, que lleva solamente, diría que 10 años, pero los últimos 3 o 4 sí se han visto, creo que son 14 o 15 fondos de inversión que están fuertemente apostando, más los family office que también se están empezando a meter en este mundo, está la Asociación Chilena de Venture Capital, que también se armó hace poco también para impulsar este tipo de desarrollo. Así que se está armando el ecosistema. Te diría que no ha sido tan lento como lo esperaba. Lo que sí me gustaría es que obviamente siempre hubiera más capital dispuesto a ser invertido en este tipo de industria, obviamente.